Ejercicios video 87, ejercicio número, bueno, aquí nos dice que son 12 diapositivas. Ejercicio 46. Exactamente por qué suceden las mareas en la corteza terrestre y en la atmósfera terrestre. Bueno, ya lo hemos explicado en videos, en varios videos anteriores, pero pues dada la pregunta volvemos a explicar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí dice que si tuviéramos, dice, una esfera de gelatina y sobre ella no se ejerce ninguna fuerza mayor en uno de sus puntos, se va a conservar la esfera. Pero que si nosotros nos dedicamos a jalar, por ejemplo, de estos extremos de la parte ecuatorial, voy a decir aquí, en este caso, esta parte se estira y esta necesariamente se tiene que encoger. Entonces toma como una forma de un balón de fútbol americano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Tierra? En la Tierra tenemos que entender que la Tierra también es de una forma así achatada. Pero entonces tenemos que analizar por qué. Hay varios efectos que producen eso, pero bueno, vamos a irlo con calma. Tenemos 12 diapositivas, en video parece que va a ser largo. Lo primero es recordar qué hace que sucedan las mareas en la corteza terrestre o en la atmósfera terrestre, porque el efecto es el mismo. Lo que tenemos que entender, de acuerdo a lo que yo explicaba aquí, es que si hay unas fuerzas mayores en unas partes de esta esfera gelatina, en esas partes donde se hace mayor fuerza, se va a producir las mareas altas. Aquí estamos mostrando que este lado hay una fuerza bastante mayor que las de ahí acá. Entonces, por ejemplo, aquí como la fuerza es pequeña, pues no se va a producir un estiramiento, ¿cierto? En cambio, en este lado de acá sí se va a generar un estiramiento. Por favor, les pido que si usted quiere entender cómo se generan, cómo se producen las mareas altas y los bajamares en la Tierra, es necesario que vaya y mire el video 18A, porque realmente allá es donde se explica por qué suceden las mareas. Aquí solamente estamos diciendo que si hay una diferencia, voy a subrayar aquí la parte, dice, para entender por qué la diferencia de los tirones gravitacionales de la Luna en los lados opuestos de la Tierra es lo que produce las mareas. Imaginas que tiene la pelota gelatina, la que ya he explicado. O sea, si hay diferencias en los tirones gravitacionales, se producen las mareas. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Luna estuviera acá, aquí habría una fuerza bastante grande en la Luna sobre este lado de la Tierra, mientras que en el extremo más alejado, o sea, estos puntos de acá, en este momento estoy hablando de estos puntos, están muy alejados de la Luna, aquí el tirón es menor. Entonces, aquí hay un tirón menor y aquí hay un tirón mayor, bastante mayor, se producen las mareas altas. Íbamos diciendo que el lado más cercano a la Luna de la Tierra, o sea, el más cercano entre los dos, es el que produce mayor fuerza. Aquí tenemos que recordar la tercera ley de Newton, que nos dice, a toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción. Entonces lo que tenemos que entender es que si la Luna ejerce una fuerza sobre la Tierra también ejerce una fuerza sobre la Luna. Aquí simplemente está lo que ya había dicho yo, de que si hay una fuerza bastante mayor en un lado de la esfera de gelatina, pues ese lado se va a estirar y va a parecer a un balón de fútbol americano. Aquí lo que tenemos que entender, y miren lo que dice acá, pero la Tierra acelera hacia la Luna. Sí, claro, volvemos a repetir, acabo de decirlo. Por tercera ley de Newton hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Y si esa fuerza neta no es cero, existe una aceleración. ¿Y esa aceleración cuál es? Es una aceleración centrípeta. O sea, la Tierra acelera a la Luna y la Luna acelera a la Tierra. Lo que sucede acá, que lo expliqué en el video 18A, es que hay algo curioso. Resulta que como la masa de la Tierra es mucho más grande que la de la Luna, el centro de masa del sistema Tierra-Luna no es un punto que está exactamente en el centro de la distancia entre la Tierra y la Luna. No, miren dónde está ubicado. Más o menos a las 3/4 partes desde el centro hasta la superficie. Eso lo expliqué en el video 18A.
Sigamos. Entonces aquí es importante entender que como los dos sufren aceleración centrípeta, cuando describen su órbita en torno al centro de la masa Tierra y Luna, ojo, ya expliqué eso, o sea, no es exactamente en el punto medio entre la Tierra y la Luna, sino está más cerca de la Tierra, para ser más exactamente, está en el interior de la Tierra, pero no en el centro de la Tierra, sino a una distancia de 3/4 partes. Entonces vea lo que dice acá, que el alargamiento que sufre la Luna y la Tierra por efectos de la fuerza que se ejercen entre ellas dos está precisamente ubicado más o menos hacia el ecuador, más o menos. Entonces, ¿qué le sucede en nuestro caso a la Tierra? Sufre un estiramiento como una pelota de fútbol americano, pero en esos puntos es donde se producen las mareas altas. En el punto más cercano a la Luna, por efecto de la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra, se producen las mareas altas. Aquí no estoy explicando en el video 18, sí, en 18A, es porque en el lado opuesto, en el punto más alejado de la Tierra y más alejado de la Luna, el punto más alejado de la Tierra de la Luna, también se produce un pleamar o marea alta, porque uno diría, pero si es el más alejado, ¿por qué se produce? Porque entiendo que entre más cerca, mayor fuerza, y eso quiere decir que el lado que está más cerca de la Luna es donde hay mayor fuerza y por lo tanto se producen los abultamientos, marea alta o pleamar. Pero en el más alejado, ¿por qué? Entonces uno iría solamente cada 24 horas, cuando se acerque un punto de la Tierra de la vuelta completa y se vuelva a acercar a la Luna, se va a producir pleamar. No, cada 12 horas. Por favor, video 18A. Bueno, veamos aquí un poquito, dice, dos abultamientos de marea permanecen relativamente fijos con respecto a la Luna cuando la Tierra gira diariamente bajo ellas. Bueno, eso está en el video 18A un poco más. Aquí simplemente mire lo que dice acá. Es así que tenemos dos pleamares y dos bajamares cada día. O sea, ¿dónde se producen los pleamares? Aquí vean, si ven la gráfica que aquí se ve como más grueso esta banda gris a esta parte de aquí. Y acá también se produce, pero observen que la fuerza de acá es mucho menor que esta. Además, si uno lo piensa por lógica, diría, pues aquí lo que hay se debe producir es un bajamar mucho más de lo normal. Pero es que esta parte de acá, este pleamar o marea alta, no se produce por efecto de la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra. No, se produce es por una fuerza centrífuga, oígase bien, con respecto al punto de rotación del sistema Tierra-Luna, video 18A. Ahora, aquí ¿qué observación hace aquí en la parte de abajo? Dice que como ese movimiento de giro no se produce cada 24 horas exactamente, sino 24 horas y 50 minutos, por eso podemos decir que los pleamares no se producen cada 12 horas exactamente, sino un poco más. Seguimos, entonces aquí aparece una gráfica donde nos muestra que a mayor distancia, mucho menor fuerza, y dice lo siguiente, gráfica la gravedad en función de la distancia, no está a escala. Cuanto mayor sea la distancia al Sol, la fuerza F será menor porque varía según 1 sobre distancia al cuadrado. Lo que ya hemos hablado a través de todo este capítulo, de el directo e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y dice, y la diferencia entre atracciones gravitacionales en los lados opuestos de un planeta, o sea, dF, es menor porque varía en función de 1 sobre d al cubo. ¿Qué significa eso? Pues que una cosa es la fuerza ejercida entre dos masas, que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, y otra cosa es la diferencia entre las fuerzas en un mismo planeta en dos puntos determinados en donde hay una diferencia de distancia con respecto a la Luna, y eso varía, es de acuerdo a 1 sobre d al cubo. Entonces dice, es la causa de las mareas no se produzcan a la misma hora todos los días, a lo que veníamos diciendo, que no era exactamente cada 24 horas, sino 24 horas y 50 minutos. ¿Qué otra cosa dice acá? Que por el tamaño del Sol,
la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre el planeta Tierra es 180 veces mayor que el de la Luna. Entonces aquí dice, ¿por qué el Sol no causa mareas 180 veces mayores que las de la Luna? Por una cuestión muy sencilla, por la distancia. La respuesta tiene que ver con una palabra clave, diferencia. ¿Cómo así? Pues no solamente la distancia es mucho mayor, esa fuerza que se ejerce con respecto a la que ejerce la Luna, es 180 veces mayor la fuerza del Sol, sino que ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo, voy a mostrar acá, este es la Tierra y esta es la Luna. ¿Listo? Entonces, observen acá, la distancia que hay de aquí a acá es muchísimo menor que la que hay de la Luna a este punto de acá. Por lo que la Luna está más cerca de la Tierra, entonces lo que sucede es que hay una gran diferencia entre esta distancia de aquí a acá y esta distancia. Recordemos que para que se forman las mareas en la Tierra debe haber una diferencia entre los tirones gravitacionales. Aquí abajo está tirones gravitacionales. Entonces, ¿qué sucede si vamos a decir que el Sol está por aquí? Vea, este es el Sol. Resulta que la distancia que hay de aquí hasta este punto de la Tierra y desde el Sol, desde aquí mismo a este punto de acá, la distancia, como está muchísimo más alejado de la Tierra, realmente la diferencia entre la fuerza que ejerce el Sol con este punto y la fuerza que ejerce el Sol con este punto no es muy grande. La diferencia entre las fuerzas, no se producen mareas. ¿Por qué? Por la distancia. Y esa distancia genera no genera una diferencia grande entre las fuerzas que ejerce el Sol sobre dos puntos de la Tierra. No hay una diferencia muy grande y por eso no se producen las mareas. Quien produce las mareas en este lado de la Tierra es la Luna. Seguimos, vamos ya con la diapositiva 6. Bueno, está la misma gráfica que habíamos explicado. Dice, el porcentaje de diferencia de los tirones solares solo es aproximadamente 0.017% en comparación con el 6.7% debido a la Luna. O sea que la diferencia entre la fuerza que ejerce la Luna entre este punto y este de la Tierra y entre este punto, entre la Luna y este otro punto es del 6.7% de diferencia entre las fuerzas. Eso hace que se produzcan las mareas. En cambio, la diferencia que hay entre el Sol y este punto, o sea, la fuerza que ejerce el Sol sobre este punto y la fuerza que ejerce el Sol sobre este punto, es apenas del 0.017%. Entonces, como la diferencia entre los tirones gravitacionales no es muy grande, el Sol no produce mareas en la Tierra como los produce la Luna. Dice acá, Newton dedujo que la diferencia entre los tirones disminuye de acuerdo con el cubo de la distancia entre los centros de los cuerpos. 2 veces más lejos produce un octavo de la marea, 3 veces más lejos solo un 27avo de la marea, y así sucesivamente. O sea que pues por eso digamos que las diferencias entre las fuerzas no son muy grandes, entonces relativamente por eso no produce las mareas. Continuamos, bueno, aquí está. Dice, la diferencia entre fuerzas de marea debidas a un cuerpo de 1 kilogramo a una altura de 1 metro sobre la cabeza de una persona promedio es de cerca de unas 60 billonésimas de Newton por kilogramo. Cuando la Luna está arriba de 1 es aproximadamente 0.3 billonésimas, o sea, muchísimo menor, Newton sobre kilogramo. En consecuencia, un melón, oígase bien lo que vamos a decir, arriba de tu cabeza produce unas 200 veces más mareas en tu cuerpo que la Luna. ¿Por qué? Por la cercanía. Pero entonces uno diría, o sea que dentro de mi cuerpo se producen mareas. Sí, pero son demasiado pequeñas, insignificantes, no despreciables, pero sí hay algo. Bueno, y le vamos a leer lo que dice aquí. Aunque la Luna produce una marea considerable en los océanos de la Tierra, que está a miles de kilómetros de distancia, casi no produce nada en un lago. ¿Por qué? Porque es que el lago no es muy grande y entonces sucede lo mismo que el Sol sobre la Tierra, que no hay una gran diferencia entre los tirones gravitacionales. Por eso no se produce en los lagos las mareas. No sé si me hago entender, que espero que sí.
Esto se debe a que ninguna parte del lago está apreciablemente más cerca a la luna que cualquier otra parte del mismo lago, y así no hay diferencia apreciable entre los tirones de la luna sobre un lago. Repetimos, debe existir una diferencia entre los tirones que ejerce la luna sobre el lago para que se produzca mareas. ¿Y eso es debido a qué? Al tamaño del lago. Si el lago fuera el tamaño del mar, pues primero no sería un lago, sino sería el mar. Ahí sí la diferencia por el tamaño del mar, la diferencia entre los puntos más cercanos a la luna y los más alejados, hay una diferencia suficientemente grande en los tirones gravitacionales, que es lo que producen las mareas, digamos que perceptibles, como en el caso del mar, que son de 1 metro en los pleamares más altos y en los bajamares 1 metro aproximadamente. Mire lo que dice aquí. ¿Qué micromareas puede producir la luna en tu organismo si solo son más o menos 5 milésimas de las mareas que produce un melón de 1 kilogramo puesta a 1 metro sobre tu cabeza? Figura 9.16. Sigamos y vamos a hacer un poco más rápido. Dice, cuando se alinean el Sol y la Tierra y la Luna, las mareas causadas por el Sol y la Luna coinciden. O sea, si está la Luna acá y está el Sol, ambas están ejerciendo fuerza hacia el mismo lado con respecto a un punto de la Tierra. Entonces dice, entonces tenemos pleamares más altos que lo normal. O sea, cuando el Sol y la Luna están al mismo lado, pues como los dos ejercen una mayor, o bueno, ambos ejercen fuerza para el mismo lado, pues se van a producir pleamares mayores. Y los bajamares más bajas que lo normal. A estas las llamamos mareas vivas. Esas son las mareas vivas. O mareas de primavera, aunque no tienen nada que ver con la estación primaveral. Dice lo siguiente, puede afirmar que están alineados el Sol, la Tierra y la Luna cuando es luna llena o en la luna nueva. Acordémonos que la luna llena y nueva, la una es aquí y la otra es al otro lado. O sea, cuando la una está al lado del mismo lado del Sol es una, y cuando está al otro lado es la otra. Cuando es luna llena, la Tierra está entre el Sol y la Luna. Ah, bueno, aquí estamos explicando. Dice, cuando es luna llena, la Tierra está entre el Sol y la Luna. O sea, aquí. Esta es luna llena y esta es luna nueva. Si los tres estuvieran alineados exactamente, habría un eclipse lunar, porque la luna llena estaría dentro de la sombra de la Tierra. Una luna nueva sucede cuando la luna está entre el Sol y la Tierra, y el lado oscuro de la luna ve hacia la Tierra. Cuando ese alineamiento es perfecto, la luna tapa al Sol y se tiene un eclipse solar. Dice aquí, las mareas vivas se presentan cuando hay luna llena o luna nueva. No todas las mareas vivas tienen igual altura, porque varían tanto la distancia entre la Tierra y la Luna como entre la Tierra y el Sol. Las órbitas de la Tierra y la Luna en realidad no son circulares, sino elípticas. Eso es otra cosa que hay que entender, que hay momentos en donde la Tierra está mucho más cerca del Sol que en otros, entonces las mareas cambian. Ahora, es importante entender que esos efectos se producen precisamente, y lo volvemos a repetir, en dónde está ubicado. Hay partes donde está más ubicado de los puntos donde se pueden generar las mareas altas. Dice acá, la distancia de la Tierra a la Luna varía más o menos un 10% y el efecto sobre el nivel de las mareas varía aproximadamente, oígase bien, 30%. Las mareas vivas más altas suceden cuando la Luna y el Sol están más próximos a la Tierra. Claro, porque es que el efecto de la fuerza va a ser mucho mayor. Entonces, si usted jala con mayor fuerza algo, pues obviamente el efecto también sobre el objeto va a ser mucho mayor. Entonces, por eso cuando están más cerca el Sol y la Luna de la Tierra, pues las mareas son mucho más altas, y es lo que hemos visto que se llaman mareas vivas. Y sucede lo contrario, cuando están más alejadas, las mareas bajas se hacen más bajas. Ahora, tenemos que entender que, por ejemplo, aquí, ¿qué sucede? Que si se forma una marea alta, mucho más alta de lo normal, 30% más, en ese instante, en los extremos más alejados, sobre los cuales ejerce el Sol y la Luna una fuerza, pues ahí se va a producir mareas más bajas de lo normal, que son mareas muertas. ¿Qué significa eso? Pues que es que si usted va a llenar un vaso mucho más de lo normal que lo ha llenado siempre sin llegar a botarse el agua, significa que usted tiene que buscar esa agua que va a llenar más la altura, o va a llenarlo más de lo normal,
debe salir de algún lado. Entonces, en el caso de la Tierra sucede eso, que aquí donde se forman las mareas más altas es porque aquí se bajó el agua más de lo normal y por eso aquí se forman las mareas muertas. Mire lo que dice aquí en la parte de abajo. Cuando la luna está a mitad del camino entre una luna nueva y una luna llena, en cualquier dirección, figura 918, o sea, miren, arriba, las mareas debidas al sol o la luna se anulan parcialmente entre sí. Miren la oposición. Figura 919. Desigualdad de dos mareas vivas en un día. Por la inclinación de la Tierra, una persona en el hemisferio norte podrá decir que la marea más cercana a la luna es mucho más baja o más alta que la que ocurre medio día después. Las desigualdades de las mareas varían de acuerdo con las posiciones de la luna y el sol. Y entonces voy a leer lo que aparece aquí porque me pareció muy interesante. Entonces las mareas altas son más bajas que el promedio y las mareas bajas no son tan bajas como el promedio de mareas bajas. Se trata de las mareas muertas, o sea que yo estaba diciendo mal. Repito, entonces las mareas altas son más bajas que el promedio y las mareas bajas no son tan bajas como el promedio de mareas bajas, se trata de las mareas muertas. Casi uno podría llegar a decir que es que no existen mareas, o sea que no hay una diferencia grande entre los tirones gravitacionales que ejerce la luna y el sol, por lo tanto no se generan mareas muy altas, un poco por debajo de lo normal, y las mareas bajas no son tan bajas como el promedio, entonces a eso lo llamamos mareas muertas. Otro factor que afecta a las mareas es la inclinación del eje terrestre. Bueno, eso ya lo leí. Aunque los abultamientos opuestos de las mareas son iguales, la inclinación de la Tierra causa que las dos mareas altas diarias que ocurren en la mayoría del océano sean desiguales la mayor parte del tiempo. Nuestra explicación de las mareas aparece aquí bastante simplificada. Por ejemplo, las masas de los continentes y la fricción con el fondo del mar complican los movimientos en las mareas. En muchos lugares las mareas se dividen en cuencas de circulación más pequeñas, donde una elevación de marea se mueve como una onda que circula por una pequeña cuenca con la inclinación adecuada. Por tal razón, la pleamar puede ocurrir a varias horas de distancia de la luna en el cenit. A la mitad del océano, la variación en el nivel del agua, el intervalo de marea suele ser de más o menos 1 metro. Este intervalo varía en distintas partes del mundo. Es máximo en algunos fiordos de Alaska y es muy favorable en la cuenca de la bahía de Fundy entre y Escocia y el este de Canadá, donde a veces las diferencias de niveles son mayores de 15 metros. Ojo con eso. Esto se debe principalmente al fondo del mar, que forma una especie de embudo dirigido hacia la costa. Con frecuencia la marea llega con mayor velocidad de la que puede tener una persona al correr. No busques caracoles cerca de la costa con marea baja en la bahía de Fundy, pues debe ser por lo que hay una diferencia notable. Eso es todo.